El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saluda su anfitrión José Ordóñez y hoy está con nosotros desde Medellín, Colombia, el hermano Júbal Martínez de la iglesia El Refugio. Júbal, bienvenido a Eleva tu visión. Gracias, hermano José, es un gusto, un privilegio estar aquí, poder compartir con ustedes este tiempo que vamos a estar aquí. Pues ha sido una bendición ya. Desde anoche estuviste en la primera sesión del taller que estás enseñando con los hermanos del coro. Y la verdad es que fue un trabajo impresionante para una primera noche. ¿Cómo viste a los hermanos del coro? La verdad quedé encantado porque llegamos con, por decirlo así, con el reto de que ellos aprendieran un nuevo canto, y ayer pues prácticamente lo asimilaron como que fueran músicos preparadísimos. Me encantó escucharlos. Mira, son preparadísimos en su disposición de corazón, esa es la pura verdad. Tú sabes que la mayoría de ellos no leen música, pero hay algo que sí es bien importante, y creo que ellos a través de su ministración personal al Señor durante toda su vida de ser cristianos, ellos conocen la presencia de Dios. Y creo que ese es el reto que tú tienes, que ellos le ministren al Señor, pero de la forma mejor posible como cantantes o cantores, ¿verdad? Así es. Ahora, tú colaboras en la iglesia del pastor Oscar Ríos allá en Medellín y estás a cargo del área musical. ¿Qué han hecho ustedes para difundir la música que cambia la vida? ¿Qué actividades han podido hacer? Sí, hermano José, la verdad es que, bueno, principalmente, y como usted lo ha dicho, ha sido un proceso contando con los hermanos que solo tienen su disposición. Nunca pusimos parámetros musicales, técnicos, niveles, no. Solo los hermanos que llegaban con el deseo de servirle al Señor, y los llamamos de forma pública, llegaron, empezamos a trabajar con el coro. Y el Señor ha ido abriendo puertas. Hemos visitado algunos lugares en la ciudad de Medellín, fuera de Medellín también ya hemos ido. ¿Tienen presentaciones con el coro? Tenemos presentaciones con el coro, así es. Para este año tenemos también algunas programaciones que vamos a estar saliendo con el coro, entonces... ¿Así como para salir a evangelizar o cómo? Exacto. De hecho, hemos empezado un trabajo en algunos hospitales, ¿sí? A los que hemos ido, pues de todas formas es algo como complicado porque vamos directamente a las salas donde están los pacientes, ya que ellos... ¿Y les dan autorización para eso? Nos han dado autorización, así es. Nos han dado autorización, entonces hemos entrado hasta ahí, hemos llegado a estar al lado de niños, ancianos, y ha sido muy gratificante y muy hermoso ver cómo cuando, sin decir ni una palabra, solo empezamos a ministrar al Señor, a cantarle al Señor, a tocar con los instrumentos. Niños que están en situaciones muy lamentables expresan felicidad, fíjese. Qué lindo. Expresan qué felicidad, precioso, hermano. En medio de sus limitaciones, incapacidades, de sus dolores físicos, ellos, sus rostros son diferentes. Son diferentes, se empiezan a mover, aun cuando por días han estado quietos, quizá por el dolor, por toda la situación que ellos se enfrentan, ¿verdad? Pero ha sido muy lindo ver cómo la música y la presencia de Dios, cuando el Señor se agrada de lo que nosotros le cantamos, le tocamos, Él desciende
y empieza a dar un gozo que nadie puede dar, aún en medio de dolores, aún en medio de situaciones difíciles. Pero mira qué hermoso, Jubal. Y yo sé que tú quieres compartirnos algo acerca de música, o sea, qué es lo que las escrituras dicen. Pero esto que estás diciendo es un testimonio vívido del efecto que tiene la música celestial. Así es, hermano José. Y yo creo que tal vez estos niños no prestarían atención a un mensaje doctrinal, pero el solo sentir esas ondas de amor de parte de Dios a través de su unción, de su presencia, ese aceite de los cielos que está siendo ministrado para ellos, eso los afecta, ¿verdad? Así es. De hecho, en algunos casos hemos tenido situaciones en las que algunos se alteran. Ajá. Que llegamos y se alteran, ajá, pero entrando y comenzando a ministrar al Señor, llega una paz a ellos que los doctores ahí mismo se dan cuenta, ellos lo notan y dicen, aquí pasó algo, aquí está pasando algo diferente que nosotros como médicos no podemos hacer. Pero entonces entran en una paz que para ellos es algo maravilloso y no solo los afecta a ellos, sino a sus familias también, que han estado ahí con ellos, los ven y notan que cuando llegamos, algunos ya los hemos visto varias veces en el hospital cada vez que vamos, ¿verdad? Y son felices cuando estamos ahí. Mira, yo ya puedo escuchar a gente diciendo, no, ellos con cualquier cosa son felices. Porque hay terapias de que les acercan caballitos, ponis para que los acaricien y eso los tranquiliza, o que llegan payasos o personas disfrazadas de payasos a entretenerlos. Pero la diferencia es que una vez termina esa terapia, ya los pobres niños o los pobres enfermos están en la misma condición. Así es. Pero con la unción del Señor hay un trabajo permanente, algo que permanece en ellos, aún después de que ustedes salen del hospital, pero algo quedó de los cielos en esas vidas, en esos corazones. Así es. Pero Jubal, platícanos, ya basándote en las escrituras, en qué es la experiencia de ustedes como iglesia en cuanto a alabanza y adoración. ¿Qué nos puedes decir? Sí, hermano José, pues principalmente lo que nuestro fundamento y nuestro cimiento para dar una alabanza correcta es saber que el Señor tiene gustos, que Él tiene gustos específicos y que Él, como nosotros, el hombre, ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. Ajá. Y así como Él nos hizo a nosotros y nosotros nos gusta comer esto más que aquello no nos gusta, el Señor también tiene sus gustos. Hay cosas de la alabanza que le gustan y cosas que le provocan rechazo. Así es. El Señor tiene sus gustos y eso es lo principal si queremos agradarle a Él con la alabanza. Pensar en eso, que Él es una persona que tiene gustos y que siendo lo que sea que le cantemos, si le agrada, va a quedarse ahí, pero si no, también se va a ir, lo va a rechazar. De manera que nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, nosotros tenemos que ser cuidadosos de escoger aquella música que a Él le vaya a agradar. Así es. Y tenemos que cuidar también de que la música que le desagrada a Él, que no forme parte de nuestras vidas. Así es. Y eso tiene que ver también bueno, porque pensamos que culturalmente tenemos influencias y podemos adaptar nuestra cultura, hacer de la música de Dios como es nuestra cultura. Porque digamos que nos gustan ciertos tipos de música, ¿verdad? Y así crecí desde pequeño y mis abuelos. Entonces, solo pensamos muchas veces que es tomar esa música, ponerle una letra que a Dios le gusta, letra bonita, y que ya Dios va a estar agradado. Y no es así. Tal vez estén agradados tus vecinos. Así es. Pero no nos importa o no nos debiera importar la gente. Nos debe importar qué es lo que Dios diga. Así es. Y Dios demuestra su favor o su enojo
a través de visitar, de descender con su presencia, Ese que es se el haga sello. sentir la presencia de Dios. Ese es el sello de que lo está siendo agradado o no está siendo agradado. De que su presencia descienda si le ministramos nosotros a Él. Quisiera solo leerle en Deuteronomio capítulo 12, porque es un Deuteronomio pasaje 12. Muy bien. desde el verso 1. Muy bien. Y dice así: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella. Y voy a estar saltando algunos versículos para poder enfatizar lo que quisiera hacer. En el verso 2 dice: destruiréis todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. En el verso 4... O sea, en donde ellos hicieron algún tipo de culto o ritos de adoración, Así es. eso tenía que ser enteramente destruido por el pueblo de Israel al entrar a Canaán. Imagínense, tal era el celo de Dios, que esos mismos lugares, aunque uno diría, bueno, es solo un lugar, ¿verdad? Pero Dios decía, esos lugares los van a destruir porque ahí aquellas personas adoraron a sus dioses. Y a mí no me van a adorar allí. Juan, lo que estás diciendo es que Dios quería establecer su patrón y no quería usar ningún patrón de las demás naciones. Exactamente. De todos los paganos que no tenían nada que ver con la alabanza de Dios. Así es, hermano José. Y Dios mismo se hace llamar un Dios celoso. Él es un Dios que Él nos quiere a nosotros sin ningún tipo de mezcla, sin ningún tipo de adaptación, ¿sí? Sin ninguna influencia cultural de parte nuestra o de nuestros antepasados, ¿verdad? Para que le busquemos a Él. No, Dios quiere, Él tiene sus gustos, como lo acabamos de decir. Y aquí lo hace muy claro. Dice en el verso 4 de Deuteronomio 12, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Dice, quebrantaréis sus estatuas en el verso 3 y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis, imagínense, su nombre. Eso nos da la idea de que ni siquiera los podían mencionar. Dios quería ser el único para ellos, ¿verdad? Sí, pero es que mira, es muy, muy crucial y decisivo lo que tú estás diciendo, porque en la iglesia muchas veces nosotros somos hallados tratando de imitar las formas musicales que el mundo usa. Así es. En todos los sentidos. O sea, algunos dicen el rock and roll, pero es cierto, el rock and roll es lo que ha tenido una extensión mundial. Pero tú mencionabas que cada cultura, cada nación tiene sus propios estilos musicales. Sí. Y nosotros como iglesia creo que hemos cometido el error de querer incorporar esos estilos musicales del mundo, meterlos en nuestra alabanza. Así es. Pero Dios dice que no debemos hacer así. Cabal, la confirmación de eso está en el verso 30. Verso 30 siempre de Deuteronomio 12. Así es. Fíjese lo que dice: guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, miren esta expresión, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Y mira lo que dice el 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Así O es. sea, no queremos ser hallados del lado equivocado por parte de Dios. Así es, hermano José. Dios hace muy claro que Él no quiere ningún tipo de influencia en ningún área de nuestras vidas que Él quiera tener control. La alabanza es una de las áreas en las que la iglesia en general ha recibido más destrucción. Más destrucción por lo mismo, por la influencia que se ha permitido en ella. Y Dios dice, no quiero que me sirvan de la manera como otras naciones sirven a sus dioses. Y es lo que se ha estado permitiendo en las congregaciones, influencia de tipos musicales, instrumentos musicales, los mismos músicos, simplemente con que sepan tocar y hacerlo bien, bienvenido sea. Y no,
El Señor tiene sus parámetros, tiene sus exigencias, por decirlo así. Y realmente lo que queremos es agradarle a Él, no a nosotros. Fíjate que hace poquitos años, o sea, no te estoy hablando ni de mi infancia ni de mi juventud, pero hace 4 años, 5 años, estaba yo en un centro comercial y había un músico ahí que estaba tocando con un conjunto y era música del diablo, ¿verdad? Música incorrecta. Sí. Pero yo conocía a ese músico. Uh-huh. Entonces me acerqué cuando ellos ya terminaron y le dije, oye, ¿cómo estás? Y me dice, fíjate que bien, yo ya estoy en una iglesia cristiana. Y me dijo el nombre de la iglesia donde estaba. Y yo me sorprendí de que él estuviera ya caminando supuestamente con Dios, pero que siguiera tocando la música del diablo. Y me dice, y yo soy ya el pianista principal en la iglesia, me dice. ¿Cómo? Sí, todos los domingos yo soy el encargado de la música de ahí. Oye, pero ¿cómo puedes tú las dos cosas? No, pero es que este es mi trabajo, decía. Sí. Aquello es, yo estoy tocando para Dios, pero era la misma música. Sí. Y por más de que yo le traté de explicar, mira, Dios te quiere a ti como un vaso, una vasija santificada, separada para Él. Pero no, él no. Él se consideraba que estaba haciendo una buena labor para la iglesia, pero que él tenía que seguir con su trabajo, con su empleo, ¿verdad? Así es, ya que usted lo menciona, también conozco un caso así, pero en la congregación es de una orquesta entera. O sea, toda la orquesta va a tocar a los servicios por salario. De hecho, ni siquiera son cristianos, es un trabajo para ellos. Entonces son músicos que son contratados para llegar a la congregación, el tiempo del culto, tocan y se van. Hasta ese punto hemos llegado, hermano José. Mira, yo no sé si dentro de los puntos que tú quisieras tocar hoy está lo de la santificación por parte de los músicos, pero si ni siquiera son nacidos de nuevo, ¿qué van a querer santificarse? Así es, lo único que se busca es que el hombre esté bien. Y se ha puesto eso por encima del deseo de Dios, de que el hombre esté bien, esté cómodo. De hecho, supe también de un caso de cierto pastor que yo sé que ama la verdad, amaba la presencia de Dios, y él en su corazón recibió el mensaje acerca de lo que es la batería, los tambores, ¿verdad? Que sabemos ya por la verdad que hemos aprendido que no es un instrumento que al Señor le agrade, pero este pastor recibió esa verdad, la asimiló y la aplicó a su iglesia. Entonces cuando sacó la batería, su iglesia de 600, 800 miembros se disminuyó a 300. Y solo quedaban algunos y se iba haciendo más poco. Entonces, él al ver ese caos dijo, no, pero ¿cómo es posible que un instrumento sea capaz de hacer esto? Si es la misma música que estamos tocando, todo igual, solo sacamos el instrumento. Y finalmente tomó la opción de volver a introducir eso, porque a la gente... Y regresaron las 500 que se habían ido. Ya buscaron otros lugares, pero llegó gente que la iglesia otra vez se volvió a llenar. O sea, en resumidas cuentas, si tú quieres que tu iglesia crezca, pon la música que tú quieras, no importa. Así es. Pero realmente no debe movernos el hecho de cuánta gente apruebe o le guste nuestra música, sino que Dios es el que tiene que aprobar. Así y es, si no está su aprobación, busquemos la música que Él aprueba. Así es. ¿Verdad? Pero entonces, sigue con Deuteronomio 12, Jubal, porque la verdad es que esto es algo precioso. Cómo Dios está definiendo, esto no, pero también dice, esto sí. Así es. Él lo hace claro por la escritura y en Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho.
le parece, o sea, es mi opinión, es lo que yo considero que está bien. Pero también dice, pero su fin es camino de muerte. Y con una frase como estas deberíamos más bien preguntarle, Señor, ¿qué es lo que a ti te parece derecho? No es lo que a mí, no es lo que yo quiero, lo que me parece bien, no. ¿Qué es lo que a ti te parece derecho? Y que en lugar de llevar a camino de muerte, me va a llevar a un camino de vida. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Verdad? Entonces, el Señor hace muy claro que Él es celoso, que Él no quiere mezclas, que Él no quiere combinaciones, que Él no quiere opiniones nuestras. Él tiene sus gustos y eso se ve reflejado en el sello que trae su presencia y que en últimas es lo que nos cambia, su presencia. Cuando le ministramos, le adoramos, le estamos delante de Él, le cantamos, ¿verdad? Le damos expresiones de nuestro corazón y Él desciende. Eso es lo que a tantas vidas ha cambiado sin saber cómo. Porque es algo que no entendemos. No. Es algo que mentalmente, ¿verdad? Intelectualmente no podemos explicar. Solo sabemos que hemos sido cambiados por la presencia de Dios. Sí, y la verdad es que cuando tú ya has experimentado ese efecto de la música ungida en tu vida, te cuesta creer que haya personas que no aceptan eso. Personas que dicen, no, la música no es importante. Así es. No, la música no tiene ningún efecto. Ah, no, sí, cuando nosotros mismos somos testigos, hemos experimentado en nuestra propia vida que la música sí tiene un efecto. Así es. Y quizás lo queremos como maquillar diciendo que la letra es lo importante. Pero fíjese, yo soy licenciado en música, estudié una carrera y ese tiempo que estuve ahí me permitió entender varias cosas que antes no había visto así, aunque he sido músico desde los 6 años, desde eso empecé a experimentar con instrumentos, ¿verdad? Pero algo que siempre vi durante toda mi carrera es que la música, el instrumento, es la forma más transparente por la que un músico puede hablar. Es decir, sin decir una sola palabra, cuando uno se expone a que alguien toque, uno sabe cómo está anímicamente. Uno sabe cómo está, si está feliz, si está triste, y no hay forma alguna de que un músico pueda camuflar eso. Ah, sí. O sea, si alguien está turbado por dentro, se va a percibir en su música que está tocando. Exacto. En su ejecución, sea el instrumento que sea, las personas lo van a percibir. Así, digámoslo de esta forma, digamos que sea una canción de cuna, ¿verdad? Pero si el músico la toca y sea una canción de cuna, digamos que es bonita, dulce, ¿verdad? Va a haber un sentimiento que se va a filtrar. Es el de la emoción del músico, el estado de su alma. Y por bonito que sea, me va a poner o triste, o feliz, o me va a hacer enojar, siendo inclusive la misma pieza, ¿verdad? Entonces, eso lo vi durante toda la carrera, dando a entender con esto de que, claro, la letra es importante, pero la música sola también. Porque a través de la música, de las notas, el músico refleja lo que está por dentro de sí y también lo impregna en las personas que lo escuchan. Entonces podemos ser afectados por eso. Mira, qué bueno que mencionas que sí, la letra es importante, pero también es sumamente importante el espíritu, ¿verdad? Así la actitud también. Ustedes con el coro y la orquesta en el refugio allá en Medellín cantan el coro Como el Ciervo Brama. Sí. Te quería pedir si tú podías decir la letra, porque hay unos ligeros cambios a como nosotros lo hemos cantado. Si nos dices la letra, porque hubo unas partes que me impactaron de la letra que ustedes usan de Como el Ciervo Brama por las aguas. Sí, este canto es realmente basado en el Salmo 42. Ajá. Es una expresión de David en la que él le decía al Señor, Señor, como el ciervo brama, porque si vamos al estudio de lo que es un ciervo, él es clama... ciervo con C, ¿verdad? Sí, es un venadito. Ciervo con C, es un venado, Ajá. así es. Es un animal, hermanos, que cuando tiene sed,
Este animalito busca las aguas porque sabe que sin agua se va a morir, va a perder su vida. Ajá. Y él desesperadamente clama, gime por encontrar aguas cuando no las hay. Ajá. Entonces, este canto dice: como el ciervo que brama por las aguas, mi alma clama a ti. Clamo a ti desde lo profundo de mi corazón, Señor. Eso fue lo que a mí me impactó. Clamo a ti desde lo profundo. Y Jubal, queremos escucharlo, la versión que ustedes grabaron. Gracias a Dios la tenemos aquí disponible, y les quiero pedir a nuestros oyentes que presten atención a esta letra. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Estamos de vuelta en el programa Eleva tu Visión con el hermano Jubal Martínez.
Solo para que nuestros oyentes sepan, él viene de Medellín, Colombia, y está a cargo de la música en la iglesia El Refugio, y también hay varias iglesias hermanas que caminan con ellos, y el hermano Jubal es el encargado de la música allí. Hermano, ¿cómo escogemos nuestra música? ¿Cómo hacemos para poder decir, esta música sí agrada a Dios, aquella no agrada a Dios? Así es. Lo más importante, hermano José, es saber que, bueno, la presencia del Señor es el sello, ¿verdad? Su presencia es lo que aprueba o desaprueba algo en caso de que su presencia no esté. Entonces, es lo más importante, saber que el Señor esté agradado o no. Ahora, de aquí podemos tomar varias referencias también y cómo definir que nuestra música le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Ya hay cosas técnicas, las escrituras tienen más de 500 menciones en las que habla de música, o sea 500 menciones. Algo nos debe decir, ¿verdad? Algo nos debe decir, algunos lineamientos nos debe dar. Entonces, ¿cómo escogemos nuestra música? Lo primero es saber que Dios tiene sus gustos y que pues no podemos nosotros poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Nuestro aporte. Le voy a dar mi toque. Eso. Le voy a dar mi estilo, el son, como dicen. ¿Sí? Entonces, debemos, como dicen Efesios, comprobar todo lo que es agradable a Dios. Debemos comprobarlo. Sí, lo que tú estás leyendo es de Efesios 5:10. Y así dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Así es, así es. Hay un concepto errado que se ha introducido en lo que es la cuestión de la música, y es que la música es algo amoral, que no tiene ningún efecto ni bueno ni malo en la vida del hombre. Hay gente que cree eso. Exactamente. Hay gente que cree eso. Así es. Hay gente que piensa que la música no que es neutra, digamos. Sí, que es neutra, pero miren, por mi experiencia, y yo sé que todos lo saben, no hay persona en el mundo que no le guste cualquier tipo de música. Es decir, todos tenemos un gusto musical, ¿verdad? A todos nos gusta la música, y de hecho la música influye tanto que no sé si han tenido esta experiencia de que ustedes, digamos, van en un bus, ¿verdad? Y hay música que está sonando, pero no es mi tipo de música. Pueden pasar media hora y una hora y esa música todavía la tengo en la mente. Y todavía veo mi pie, cómo se me mueve, ¿verdad? Inconscientemente. Estás haciendo un ritmo, un tiempo con tu pie. Exacto. Porque estoy asimilando la música así no me guste. Dios hizo al hombre así, para que él recibiera, ¿verdad? Percibiera lo que la música expresa. Y es tan poderosa que aún así, si no nos gusta, si nosotros no le ponemos cuidado, nos va a influenciar. Y hablando abiertamente así, este tipo de música no me gusta, pero cuando me expongo a ella y la dejo de escuchar, puede ser que al rato todavía tenga esa influencia dentro de mí, ¿verdad? Entonces es importante eso, saber que somos, el corazón del hombre es así. Entonces, ¿a qué tipo de música me expongo? ¿A qué música me estoy exponiendo para saber cómo estoy yo también, verdad? Mira, creo que todos aquellos que en su infancia o juventud no caminaban con el Señor y escuchaban alguna música de la popular del mundo, yo creo que pasan por algún lugar en donde está sonando alguna canción de su época de juventud o de infancia, y se disparan en su mente, evoca recuerdos, sentimientos, melancolías incluso, pero eso mismo es una muestra de que la música no es amoral. Así es. La música sí tiene una influencia, sí tiene un efecto en nuestra mente, en nuestro espíritu, y como decías tú, llevando el ritmo con el pie, en nuestro cuerpo también. Así es. Entonces, no debemos nosotros ceder ante esas evocaciones de pensamientos, sentimientos, sino que tenemos que inclinarnos hacia la música que agrada
a Dios. Así es. Solo esa música va a quitar todas las turbaciones, los malestares. De hecho, hay algo que se está introduciendo hace varios años ya en la ciencia y que se llama musicoterapia, que es el tratamiento de enfermedades a través de música. Imagínense, eso como que es extraño, ¿verdad? Pensar que uno escuchando música se va a curar y lo están aplicando ya en la medicina. Ya es algo que está en práctica y que ha dado resultados. Es decir, que la música en sí, solo los sonidos, y no hablando de la letra, aunque es muy importante, tienen gran influencia sobre el hombre, sobre el cuerpo físico del hombre. ¿Sí? Mira, yo tengo idea que oí en algún momento que en culturas de hace miles de años que había también eso, que no sé si los egipcios, los sumerios o quienes usaban música para terapia. ¿Es eso así? ¿Qué has oído tú? Sí, he escuchado de eso. Sé que eran culturas egipcias que adoptaban eso, ¿verdad? Entonces, a través de la música, de ritmos inclusive, porque si ustedes se notan, y bueno, no es para que hagan el experimento, pero el cuerpo humano, cuando escucha un golpe continuo, repetidamente, el corazón trata de adaptarse a eso en sus pulsaciones. Así. O sea, digamos que el bombo de la batería. Pum, 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 pum. Así es. El cuerpo instintivamente trata de adaptarse a eso. Así es. Inclusive, bueno, había una persona que yo conocía que le encantaba el rock. Y le escuchaba, pero era de estas personas que escuchaban el rock a todo volumen, a lo que le diera. Y yo lo veía sentado, fíjese, escuchando música y respiraba como que estuviera trotando ya a rato. Respiraba, le sentía la respiración agitada, así, exactamente. Y yo, pero ¿cómo es que está así si está sentado? Y yo lo veía ahí, era una persona que se apartaba, ¿verdad? Que era solo, no le gustaba socializar con nadie. Entonces él se encerraba ahí en su mundo y empezaba a escuchar su música y sentado estaba cansado. Cuando se quitaba los audífonos, que ya tenía que empezar a hacer sus labores, volvía a su estado normal. Y ya estaba tranquilo. Ya estaba tranquilo. Pero es por lo mismo que estamos hablando, de que la música físicamente afecta, ¿verdad? Entonces... En el caso de él no era terapia, sino lo ponía mal. Exacto. Era la sensación lo que a él le gustaba de esa música. Ahora, mira, hace muchos años... yo vi en un PowerPoint un estudio de un japonés que hacía investigando qué efecto tenía. Yo creo que era más que todo música clásica la que usaba. ¿Sabes tú de eso? Sí, su nombre era el doctor Masaru Emoto. No sé si aún vive, es un japonés. Pero él lo que quiso hacer fue mostrar las reacciones de las moléculas del agua frente a diferentes tipos de música. Cualquiera pensaría que eso es algo absurdo, que no tiene sentido. Mas, sin embargo, él lo hizo y expuso moléculas de agua a sonidos, a vibraciones, a ondas, ¿sí? Entonces, él hizo este experimento y comprobó que dependiendo del tipo de música a la que exponía las moléculas, había una reacción diferente. Por ejemplo, hizo la exposición de las moléculas a música rock. Cuando él lo hizo y vio cómo empezaron a evolucionar las moléculas de agua, empezó a haber una forma como un vacío en las moléculas. Empezó a haber formas extrañas. Música que estaba en tonalidades menores tomaban formas diferentes. Música música clásica, música bien elaborada, pues, de artistas, y tomaban formas de diamante. Es algo que cualquiera diría no tiene sentido, pero bien. Ahora, tristemente, yo no oí que él usara música cristiana para ver qué efecto tenía la música ungida. Pero lo que estás viendo es con el tipo de música del mundo, incluso esa música tiene un efecto. Así es. Ahora, tiene que ver, Jubal, por el origen, o sea, de dónde proviene esa música. Ajá.
¿Qué has visto tú en cuanto al origen, la fuente de la música? Bueno, todas las composiciones, hablando de música clásica o rancheras o lo que sea, tienen un origen. Sea por la situación, ¿verdad? Siempre el autor tiene que ver. La letra que plasme, las notas que ponga, el ritmo que ponga, eso depende y se ve influenciado por su estado en su momento. Entonces, el origen de la música, siempre el autor es la base, ¿verdad? Uh-huh. El autor es todo lo que la música va a transmitir. Más que palabras, más que notas, va a ser lo que es él. Uh-huh. De hecho, muchas personas no se explican por qué, escuchando cierto tipo de música, digamos, por poner un ejemplo, y conocí uno, le da por, digámoslo, irse a fumar. Un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. No se explican por qué escuchando ciertos tipos de melodías o cosas les da por hacer deporte, ¿verdad? O por ponerse en hiperactivos, brincar, no se explican. Pero eso tiene su origen en el autor. Y lo vi y conozco algunos casos, ¿verdad? En los que el autor expresa su música y afecta a otros y hace que otros inconscientemente reaccionen a cosas que no saben uh-huh. por qué. Uh-huh. Ay, hermano, de veras que tenemos que entonces ser muy cuidadosos de a qué música nos exponemos nosotros. Pero fíjate, has mencionado tú que nosotros tenemos que ser cuidadosos con el estilo de música. Uh-huh. Esa es una cosa en la que hay que tener cuidado, pero también con quién ha sido el autor. Así es. De esa música. Así es. Y yo me animaría a decir que incluso tenemos que ser muy cuidadosos de la música cristiana que tenga un origen de alguien piadoso, santo, que ame la santidad del Señor. Así es, hermano José. Vamos a regresar en un momento, vamos a escuchar un himno precioso, también con el coro del refugio, que es Cual Pastor dirige nuestras vidas. Regresamos. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
Hermano Jubal, estamos ya en la recta final de este programa y quiero que tú en pocos minutos nos des el mensaje final en cuanto a la música, sus orígenes, los efectos y qué cuidados tenemos que tener. Sí, hermano José, pues debemos saber que la alabanza, la música es algo que viene directamente del corazón de Dios, es de su naturaleza. Ahí nació. Allí nació. Desde allí viene y no es algo que digamos que lo inventó un hombre. No, Dios hizo al hombre pero con algo ya puesto en su corazón de que la música estuviera en él, porque viene del mismo corazón de Dios. Entonces es algo bien importante porque David mismo, él le dio mucha importancia a la música. Él estuvo y él se enfatizó tanto en eso, disculpen, que hizo coros gigantes, hizo músicos dedicados solo a ministrar al Señor todo el tiempo y se relevaban entre ellos de tal forma que no paraban. Para él eso fue bastante importante, el ministrar al Señor, el ofrecerle a Dios alabanza, a hablarle al Señor con cánticos, ¿verdad? Ahora, te diré algo de eso, que lo estableció David, pero dice las Escrituras que eso fue por mandato de Jehová, que Dios le mostró a David cómo tenía que hacerse. Así es. David no estaba actuando por sus criterios, ¿verdad? No. Él no estaba haciéndolo porque a él le parecía. Él lo hacía porque había recibido instrucciones directas de Dios de cómo hacerlo, con qué instrumentos, quiénes, inclusive Dios mismo escogía quiénes eran los músicos. ¿Sí? No cualquiera podía ser músico ahí, habían tribus dedicadas a eso, personas dedicadas para eso, y eran personas que debían guardar su vida, ¿verdad? Y solo para añadir a eso, eran personas que en el tiempo de David estuvieron designadas para eso, pero después vemos que siguieron con Salomón, siguieron las mismas familias designadas en el tiempo de Ezequías. O sea, muchos años más tarde, muchos reyes más tarde, él estableció a las mismas familias porque era un llamamiento, un ministerio, una vocación de parte de Dios. Así es, era un llamamiento para todas estas personas y a través de la historia siempre la música ha estado presente, siempre en el corazón de Dios, por todas las Escrituras. De hecho, vemos también cómo el efecto negativo ha entrado y es cuando vemos que Nabucodonosor hizo una estatua, ¿verdad? A la que en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, sí. En la que él decretó que todo el pueblo, toda la gente, cuando escucharan la música, debían postrarse delante de esa estatua, dando la idea de que la música era la señal para que toda la gente se postrara. Y era una forma en la que él quería que todos se postraran con la música, ¿verdad? Entonces, hoy mismo vemos eso pasando en todo el mundo. Todo el mundo, que Satanás quiere doblegar al hombre a través de la música. Mira, solo para que nuestros oyentes sepan, eso que acabas de decir está en Daniel 3. Daniel capítulo 3, comenzando con el versículo 4, pero dice el versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Así es. O sea, música va de la mano con adoración. Así es. Pero si tienes la música incorrecta, tu adoración va a ser incorrecta. Así es. Así es. Es tan importante eso que ahí, miren, solo por el lema, ¿verdad? Y lo veo yo como una frase que ha marcado nuestras vidas. Música que cambia la vida. Música que puede cambiar nuestras vidas, no solo en sí por la música, sino porque cuando el Señor viene, nos transforma. Él aprueba cierto tipo de música, ¿verdad? Y su presencia es lo que hace la diferencia. Y yo creo que también tenemos ejemplos de música incorrecta que ha cambiado la vida de otras personas. Así es. Un ejemplo de eso es lo que mencionaba John Lennon. John Lennon. Así es. O sea, el fundador de los Beatles. Así es. Quien dijo que su vida cambió
totalmente desde que él escuchó el rock de Elvis Presley y sintió la necesidad de componer y de escribir música. Solo lo sintió. Cuando él se expuso a eso, fue influenciado y su vida fue transformada. Es la expresión que él dijo. Elvis Presley tuvo influencia entonces sobre John Lennon, sobre los Beatles, y es sobre la música de todo Occidente. Así ¿verdad? Así es. Pero mira, qué interesante, porque Elvis Presley en su infancia y su juventud fue un cristiano. Y él toda la vida había soñado con cantar para el Señor y predicar para el Señor. Pero lastimosamente dejó que su música y otros factores, pero que su música se desviara, y de pronto el ícono del rock and roll de esos años 50 se convirtió en la influencia para los que tuvieron el dominio de la música hasta nuestros días. Se oyen a los Beatles. Así es, hermano José. Y tristemente vemos ese efecto, ¿verdad?, en los jóvenes. Ajá. Quienes se desenfrenan, se desembocan en sus emociones, lo que la música les genera. Entonces, qué importante, ¿verdad?, es saber qué música le agrada a Dios. Su presencia es lo que debe importarnos, que Él descienda y selle la música que le estemos dando. Y Jubal, en ese sentido, hay jóvenes participando en la orquesta y en el coro allá en el refugio. Así es, hermano José, desde pequeños, desde 7, 8 años, hasta ya mayores que han dedicado su vida a ministrar al Señor con su instrumento, a alabarlo, y han sido jóvenes de testimonios para muchas personas. Pues mira, yo estoy también agradecido con Dios, porque aquí, y yo sé que en las iglesias hermanas, aquí en Monterrey, hay niños, jóvenes y adultos que han escogido ministrar al Señor con música que agrada a Dios. Amén. Con música que ellos saben que está afectando sus vidas. Así es. Pero hermano, créeme, es una bendición el poder escuchar esta descripción de alguien que viene de otro país, que no es alguien con quien tengamos contacto todo el tiempo, pero creo que a través de las Escrituras tú nos has mostrado qué es lo que Dios pide, qué es lo que Él quiere y lo que Él aprueba. Amén. Amén. Así es que, Jubal, un mensaje final para despedirnos de nuestros oyentes. Pues siempre la motivación, ¿verdad?, que queramos agradarle a Dios, despojarnos de nuestros gustos, de nuestras opiniones y darle a Él lo que Él quiere escuchar, porque Él es Dios. Amén. Jubal, muchísimas gracias por haber venido aquí. Estás por un buen tiempo aquí, abandonando a la familia, la iglesia, tu país, pero estás siendo de gran bendición. Gracias. Que Dios te bendiga. Adiós. Amén. Muchas gracias. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.